En el Día del Señor, saludos desde Berlín. Cada vez resulta más difícil tratar de llevar una palabra con relación a los tiempos tan complejos que estamos viviendo. Tal vez una de las cosas que podríamos hacer es volver a la fuente, y volver a la fuente significa que tenemos que pensar en aquellas cosas que son fundamentales para nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? En estos tiempos no tenemos nada urgente, es verdad, pero sí tenemos cosas que nos agobian, que nos preocupan, que producen un estado de ansiedad enorme. Por eso tenemos que volver a la fuente y rescatar qué es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante no es otra cosa que lo que Jesús nos dijo en reino de Dios, que en el Evangelio de Mateo se llama reino de los cielos, por la sencilla razón que Mateo escribió para los judíos. Y para no molestar a los judíos utilizando la palabra Dios, que los judíos no pronuncian nunca por reverencia ante la majestad del soberano, le llamó el reino de los cielos. Pero tanto sea reino de los cielos como reino de Dios, estamos hablando de exactamente lo mismo. Y en estos tiempos seguramente nos va a dar mucha tranquilidad si recordamos aquello que Jesús dijo con relación al reino en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6, 31-32. Del 31 al 33, vamos a rectificar. En el 31 nos dijo algo que es muy apropiado para este tiempo. No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No nos preocupemos por eso, porque la provisión está para todos los hijos de Dios. Y como nosotros somos hijos de Dios, no nos preocupemos por esas cosas que sí afanan, ponen inquietud, miedo en el mundo. Porque los gentiles se angustian por estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y pensemos bien en esto. Si Él nos ha creado, si Él sabe desde antes que fuéramos concebidos cómo seríamos cada uno de nosotros, ¿cómo no va a saber las necesidades que tenemos? Ahora, distingamos cuáles son las verdaderas necesidades. De eso tenemos que ser precisos, contundentes. Las necesidades que el mundo impone a los hombres o las verdaderas necesidades de un hijo de Dios. Si estamos hablando del mundo, estamos perdidos, porque entonces nos angustiaremos por el dinero, por aquella cosa tan terrible que hizo el Dios Mamón, de soltarle la mano al mundo y dejarnos atribulados, preocupados. ¿Por qué? Porque el dinero, para lo primero que sirve, es para destruir a quien lo convierte en su ídolo. No hay nada más destructivo en la vida de un hombre que su amor al dinero. Es bíblico, pero si lo pensamos en la práctica, el que tiene 10 millones quiere tener 100, y el que tiene 100 quiere tener 1000, y el que tiene 1000 quiere tener 10.000. Y es verdad que en algunas circunstancias el dinero puede llegar a dar una cierta tranquilidad. Hay quienes dicen que el dinero calma los nervios, pero yo creo que esta es una de las tantas cosas erradas que repetimos sin pensar en lo que estamos diciendo. ¿Cómo va a ser posible que el dinero calme los nervios si precisamente es el dinero lo que pone nervioso a cada uno de los hombres? Porque algunos porque no tenemos y otros porque tenemos mucho.
algunos porque no tenemos y otros porque tienen mucho. Esta es la cuestión. ¿Qué estamos pensando nosotros acerca del dinero? Entonces, Dios nos dice, Jesús nos dice, que su Padre sabe las necesidades que tenemos. Y las necesidades que tenemos no son las mismas que tiene el mundo. Por lo tanto, si cambiamos el enfoque, la perspectiva de lo que estamos hablando, nos vamos a dar cuenta que la provisión siempre existe. No en la medida en que nosotros pensamos que deba existir, sino en la medida perfecta, porque es la medida de Dios. Él cubre nuestras necesidades, pero según su medida, no nuestra medida. Pensemos, si me imagino que el vecino de al lado tiene un coche nuevo, precioso, tenemos dos actitudes: o que lo admiremos al coche, cosa que es absolutamente legítima, porque a los que nos gustan los coches es una cuestión como si admiráramos un cuadro, con perdón, pero es como si admiráramos un cuadro. Pero otra cosa es lo que está en nuestro corazón, la envidia. Es decir, si él tiene ese coche, yo también quiero un coche igual que el de él. Y ahí pasamos de la necesidad real a la necesidad de nuestra envidia, de nuestro corazón. Y eso es lo que Dios sabe. La diferencia que hay entre lo que está en nuestro corazón y la diferencia que se plantea cuando Él controla nuestra vida como efectivamente lo hace. Y entonces nos recuerda en el capítulo 33 una cuestión absolutamente fundamental. Después de decirnos, porque los gentiles se angustian por todas las cosas, Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que busquemos el reino. Y el reino es una cuestión de una aparente complejidad, pero que no es otra cosa que la complejidad que está en nuestra mente, en la capacidad que tenemos en tornar lo fácil en difícil, lo complejo más complejo. Es decir, aquella cosa que es sencilla la volvemos compleja. ¿Y qué nos quiere decir Jesús con que busquemos el reino? Si pensamos que el reino es la sublimación del poder de Dios, entonces, ¿cómo llegamos al reino? A través del arrepentimiento, del perdón de nuestros pecados, y entonces conseguimos, no por nuestros méritos, sino por la inmensa misericordia de Dios, recibimos la salvación. Y entonces sí, podemos decir que somos parte del reino de Dios. Y cuando somos parte del reino de Dios, entonces estaremos bajo su cuidado, bajo su protección, tendremos la provisión infinitamente maravillosa que solamente el Eterno nos puede dar. Si comprendemos estas cosas tan sencillamente explicadas, pero tan sencillamente explicadas, entonces nuestra vida va a tener una perspectiva diferente. Y si nos asomamos a un balcón o a una ventana a ver el mundo, lo vamos a ver absolutamente diferentes. No porque seamos mejores, sino porque tenemos la visión de Dios. Y entonces sí, vamos a comprender el significado que tiene la misericordia. La misericordia que hemos recibido en nuestra vida y que tenemos que transmitir a los demás. Y si somos del reino, entonces nos podemos preguntar, si somos del reino, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos sufriendo el azote de la peste? Si somos del reino, podríamos decir, nosotros deberíamos vivir de otra manera diferente, en una ciudad diferente, donde no hubiera virus que nos ataquen, donde no hubiera problemas. Pero nada de esto es así. ¿Por qué?
Porque Jesús oró, cuando oró por los discípulos, también estaba orando por nosotros. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 17, versículos 14 y 15, y veamos lo que nos dice Jesús a propósito de que, siendo hijos de Dios y perteneciendo al reino, estamos aquí en la tierra. Jesús dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo. Efectivamente, no somos del mundo, pertenecemos al reino. Como tampoco yo soy del mundo. Evidentemente Jesús no pertenece al mundo. Y en el versículo 15 está el fundamento de lo que queremos decir. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús le está pidiendo al Padre que no nos quite del mundo, que nos deje aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la tierra, vamos a comenzar a ser los partícipes del reino celestial en la tierra. Y por tanto vamos a poder transmitir al mundo qué es el reino. Y además, una cuestión fundamental que todos nos olvidamos, que existe, por lo menos que existe en los términos en los que habla Jesús, la justicia, el reino de Dios y su justicia. No podemos imaginar el reino sin la justicia divina. Y la justicia divina es distinta de la justicia de los hombres. La justicia de los hombres se basa en leyes de los hombres, en jueces que también son hombres y que interpretan y aplican una ley que es de los hombres. Por tanto, es un principio que nace fallido. ¿Por qué? Porque las leyes de los hombres son imperfectas. ¿Por qué razón? Porque están hechas por los hombres. No estamos hablando mal de la justicia humana. Estamos hablando de lo que es la realidad espiritual con relación a la justicia humana. No estamos criticando a los jueces, solamente estamos diciendo que los jueces, en su inmensa mayoría, aplican leyes que han sido aprobadas, sancionadas por legisladores, por hombres y mujeres que son hombres y por tanto fallibles como somos todos. Esa es la cuestión. Por eso, cuando Jesús habla del reino de Dios y su justicia, está hablando de una cuestión fundamental, de la justicia de Dios, de la que nadie se puede apartar, de la que nadie, ni los ricos, ni los que no somos ricos, ni los poderosos, ni los que no somos poderosos. Nadie se puede apartar de la justicia de Dios. Y por eso, Jesús le pide, no los quites del mundo, no los quites del mundo, solo te pido que los guardes, porque si Dios nos guarda, podemos permanecer en el mundo y cumplir el mandato que Jesús nos dio. Para eso es que estamos en el mundo, para cumplir el mandato que Él nos dio, el mandato de que seamos luz, el mandato de que seamos sal, el mandato que llevemos su mensaje hasta los confines de la tierra. Y nosotros podemos pensar, con los medios de comunicación, ¿habrá alguien que no ha escuchado el mensaje de salvación? Rotundamente sí. Millones, miles de personas no han escuchado todavía el mensaje de Jesús. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque si bien es verdad que los medios de comunicación se extienden en todo el mundo, en todo lo que podríamos llamar el globo terráqueo, eso es verdad, pero ¿en cuántos países millones de personas tienen cercenada la posibilidad de escuchar el mensaje de salvación? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en los países musulmanes si es posible que este mensaje llegue o sea permitido en un país musulmán?
o en China o en la India, con libertad. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar? No digo por mí, digo por el mensaje de salvación. No estamos hablando del mensajero, estamos hablando del mensaje. Esto es lo que debemos entender. Porque fundamentalmente los hombres, cuando debemos entender que todo hombre que niegue a Dios no se ha puesto a pensar en lo que está diciendo o en lo que está determinando para su vida. Porque si yo niego a Dios, estoy negando mi propia vida, mi propia existencia. ¿Y cuál es la justificación de esto? Si yo niego mi vida, también estoy negando mi muerte. ¿Y hay alguien que pueda decir que no va a morir? ¿Hay alguien que pueda tener semejante atrevimiento o grado de locura de pensar que no va a morir? Así como ha nacido, así morirá, porque eso es lo que ha determinado Dios a partir de la rebeldía de los hombres, de nuestros padres, Adán y Eva. Por tanto, creamos o no creamos, vamos a vivir y vamos a morir. Y esto es lo que debemos entender como la existencia de Dios, el soberano que está por encima de todo y de todos. Por eso, en este día, tenemos que reflexionar sobre varias cuestiones, pero una de ellas, quizás la más importante de todas, es que dejemos de mirar nuestras circunstancias, dejemos de mirar nuestra vida, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros temores. Dejemos de mirar nuestras circunstancias, porque de esas circunstancias que nos producen tanto afán y tanta inquietud en el corazón, de esas circunstancias se ocupa Dios. Lo que pasa es que en nuestra falta de confianza no aceptamos, no creemos que esto verdaderamente es así. La inquietud es falta de confianza, no tiene otra explicación. Si estamos inquietos es porque no tenemos confianza en Dios. Si recuperamos esa confianza en Dios, vamos a vivir de otra manera. Y cuando dejemos de mirar nuestras circunstancias y empecemos a prestar atención a las circunstancias del prójimo, entonces sí, estaremos cumpliendo el mandato que nos dio Jesús. Aunque no seamos valientes, aunque no tengamos el don de la palabra como le pasó a Moisés, aunque seamos temerosos, aunque tengamos vergüenza de hablar del Evangelio, como dijo Pablo, yo no me avergüenzo, pero yo sí me avergüenzo de hablar del Evangelio. Él no, pero yo sí. Entonces vamos a ver cómo cambia nuestra vida aún en las circunstancias peores que nos podamos imaginar que podríamos estar viviendo. No importa las circunstancias, porque de eso se ocupa Dios, nuestro Padre. Pensemos en el prójimo, pensemos en sus circunstancias, pensemos en llevarle el mensaje de salvación, la misericordia de Dios, la misma que hemos recibido, el amor de Dios, el mismo que hemos recibido. Entonces, y solo entonces, va a cambiar nuestra vida. Entonces vamos a poder decir, yo soy ciudadano del reino y estoy en la tierra porque Jesús tiene un propósito para mi vida y trato de cumplirlo de la mejor manera que pueda, no por mi fuerza ni por mi capacidad, ni por mi valentía, sino por la fuerza, la capacidad, la valentía que da el poder del Espíritu Santo obrando a través de mi vida. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Detengámonos unos minutos, aprovechemos nuestro tiempo y centrémonos en las cosas que son importantes. Ahora que no tenemos urgencia, pensemos en lo que verdaderamente es importante.
va a cambiar nuestra vida con toda seguridad. Y nos vamos a despedir orando. Padre amado, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu ayuda, por tu misericordia, por tu palabra, por ayudarnos a entender aquellas cosas que son tan sencillas y que nosotros volvemos tan complejas. Te damos gracias por todo, Padre, por lo que nos gusta o por lo que nos disgusta, por lo que nos entristece y por lo que nos alegra, por aquellas cosas que entendemos y por las que no entendemos, por las cosas que vemos y por las que todavía no hemos visto, Padre. Por eso te damos las gracias. Por eso te damos las gracias, con alegría, Padre, con confianza, sabiendo que tú estarás a nuestro lado para siempre. Gracias, Padre, por esto. Y gracias a todos ustedes, amigos, hermanos. Hasta la próxima.